presentación, si os parece, decirme si se ve bien, que antes parecía que teníamos una ahí. ¿Seguís viendo el cuadro este gris abajo? Sí, Sí, quítalo, pero si lo puedes quitar bien, pero vamos, que si Ya no, está. ahora. Bien. Bueno, pues voy a comenzar dentro de este segundo programa de píldoras informativas sobre materiales sostenibles, economía circular y rehabilitación, sobre un tema que a mí me parece tremendamente interesante, que llevo hablando de este tema y formándome casi 10 años. Ahora acabo de recordar que la primera charla que di sobre construcción con paja embalada fue también en estas fechas, en el año 2011, o sea que ya hace más de 10 años que llevo con esto y bueno, pues me gustaría hacer una pequeña introducción también de dónde vengo, de dónde estoy trabajando ahora en este momento, pero creo que la quería hacer Alberto. No sé si, Alberto, prefieres comentarlo tú. Rapidísimo, porque como ya nos conocemos todos los que estamos, bueno, como para los que no lo sabéis, CETIN es un centro tecnológico que estamos aquí en A Coruña, básicamente enfocado a temas de economía circular. Y bueno, hay un poco de todo, a nivel de equipo humano hay de todo, es un centro eminentemente químico, pero bueno, hay de todo, hay desde ingenieros de caminos a arquitectos, a ingenieros químicos, bueno, un poco de todo, ¿no? Y la mayoría del personal es doctora con formación específica en ciertas materias que nosotros llevamos a cabo en el centro y podemos desarrollarlas de la mano de empresas, ¿no? A nivel números, bueno, pues un poco los que podéis ver ahí, que tampoco voy a entrar en mucho detalle. Si quieres, pasa Carol. Y a nivel de área de conocimiento, pues tenemos básicamente tres, ¿no? La de materiales avanzados, la de ecobiotecnologías, la de industria digital y luego tenemos también servicios. Pero bueno, no somos un centro de servicios, sino que somos más bien un centro muy dedicado al I+D. En la parte de materiales avanzados trabajamos en derivados de madera, en aprovechar residuos de madera. También en la parte de polímeros y coatings, que bueno, sobre todo se dedica al reciclaje de todo tipo de plásticos, tanto termoestables como termoplásticos. Y luego también tenemos una línea de almacenamiento energético para mejorar el comportamiento y los componentes de las baterías. Y luego la parte de construcción, que es en la que trabajamos tanto Carolina como yo. En la parte de ecobiotecnologías trabajamos en temas de tratamientos de aguas. También trabajamos en temas de lo que llamamos tecnologías biobasadas, que son pues biocatalizadores con bacterias, hongos, microalgas, etcétera. Y luego también otra línea que llamamos de biorefinerías, en lo que está más centrada en el aprovechamiento de residuos agrícolas, vitivinícolas, etcétera, ¿no? Y en la parte de industria digital, pues trabajamos tanto a nivel, bueno, de hecho trabajamos mucho con la PTEC en temas de blockchain, de gemelos digitales, de inteligencia artificial, y también hay una parte importante de sensórica. Pero bueno, simplemente quería daros una pincelada por si no lo conocíais. Y te cedo a ti la palabra, Carolina. Bueno, pues no sé si me habéis leído un poco la presentación de un poco de cuál es mi formación y de dónde vengo y por qué vengo a hablar aquí de la paja embalada. Yo soy arquitecta técnica, me especialicé en bioconstrucción ya desde hace bastante tiempo, siempre me interesaron los materiales sostenibles, sobre todo relacionados con la construcción tradicional y la rehabilitación, que es un poco donde me especialicé a nivel de obra, y después me empecé a interesar por la investigación, que es lo que me ha traído a CETIM. Y la paja embalada pues es un material que a mí me parece tremendamente innovador, aunque no lo es tanto, porque ya tenemos un cierto bagaje histórico de edificios construidos con paja embalada. Y en esto un poco os quería... es por lo que quiero empezar, ¿no? Por un poquito de historia de lo que supone este material a nivel de construcción en el momento, ¿no? Hasta el momento. La Casa Burke, o sea, aquí tenemos cuatro diferentes edificios que llevan construidos más de 100 años, algunos, bueno, la gran mayoría, que incluso excepto la Mason Burrit en Alabama, que es el 38, son casi todas construcciones de alpacas, balas de paja o fardos, como conozcáis el material de construcción importante, es decir, que no hay ninguna estructura a mayores que la paja, excepto la Maison Fulet en Montargis, Francia, que la acaban de comprar
la red de construcción con paja francesa para rehabilitarla y estudiarla y seguir monitorizando cómo se comportan esos muros, ¿no? Es la primera construcción europea de estructura híbrida entre madera y paja, que bueno, ya es un poco os contaré. Lo que quiero decir es que sí que tenemos un bagaje histórico, aunque es un material tremendamente innovador. Es necesario explicar brevemente cuáles son las características técnicas que necesitamos que tenga una bala de paja, una alpaca o un fardo para poder construir con ella, ¿no? La paja, como todos sabéis, es lo que queda, la estructura entre el vegetal, entre la raíz y la espiga, la estructura vegetal entre la raíz y las espigas, no solamente el tallo. Si una alpaca tiene mucha espiga o tiene raíces o tiene hierbas, eso serían cosas indeseables en este material que pueden almacenar humedad o que pueden atraer a animales. Entonces lo mejor es que sea solamente la estructura vegetal lo que se embale, lo que se siegue, se corte y se empaque. Las fibras largas son lo más deseable, no que tengan fibras cortas que no se puedan agarrar con las cintas. Cualquier cereal es válido, el mejor cereal hasta el momento de los conocidos es el de arroz porque tiene mejor resistencia a la humedad. Se pide que las alpacas tengan una humedad inferior al 20%, que se puede medir, evidentemente, para poder construir con ellas y se debe secar este material, ¿no? Tanto la siega como la recogida debe evitar que se almacene humedad, o sea, hay que segar, recoger y empacar en un momento que no haya humedad en el campo y poder acopiar este material para evitar que haya humedad superficial. Las densidades, esto es lo más importante, quizás, la densidad y la homogeneidad de las alpacas. La densidad no debe ser menor a 90 kilos metro cúbico y lo óptimo sería 110, aunque la gran mayoría de las empacadoras industrializadas se obtienen alpacas de casi 140 kilos metro cúbico. En cuanto a las cuerdas, mejor si son de polipropilenos, que bueno, pues las empacadoras industriales es un poco la que usan, ¿no? Que tengan la tensión igualada, tanto de una cuerda como de la otra, y que permitan que esté la paja toda bien atada y que salgan paralelepípedos lo más homogéneo posible. En cuanto a los formatos y dimensiones, la más conocida sería la bala pequeña, que todos conocemos, ¿no? Que está de media, son 90 centímetros de largo por 35 por 45, o por 36 por 45, que sería la sección de la empacadora. Eso es lo más estándar. Y dependiendo de la densidad, pesan entre 15 a 30 kilos. Es algo más o menos manipulable entre una persona y las balas jumbo, que también son utilizadas en construcción, son muchísimo más grandes y se tienen que manipular con maquinaria. Los datos técnicos, ensayos y pruebas que voy a contar son recogidos de las diferentes publicaciones. Hace 10 años no había ni la cuarta parte de lo que hay hoy en día. Si buscáis, tanto hay publicaciones científicas como libros publicados, como referencias a los diferentes estudios a nivel mundial, y la verdad es que es muy gratificante porque no hay ninguna duda que este material está probado y se puede utilizar para construir perfectamente, ¿no? Tiene una resistencia a compresión. La paja es un material flexible, evidentemente, que sobre todo las alpacas pequeñas van a comprimirse cuando se les meta carga y deben comprimirse según en qué soluciones constructivas se opten. Más o menos tienen una deformación bajo carga del 6%, sería 1 o 2 centímetros por hilada. Las alpacas, las big bales que se llaman, las alpacas jumbo, no tendrían casi deformación porque ya tienen muchísima densidad, muchísima compresión en sí mismas. Y se conoce o se utiliza un valor estándar para el diseño de los muros de carga de 1000 kilos metro cuadrado, o más o menos en la publicación de Pete Walker, que es de la Universidad de Bath, se utiliza más o menos unos 19 kilonewtons por metro cuadrado para el diseño de los muros de carga. Una pared revocada, como se ve en este estudio, puede resistir hasta 4 veces más la carga máxima
que puede aguantar ese muro, ¿no? Es decir, que los revocos que se le meten a la alpaca, que sirven no solamente para aumentar su resistencia, sino para garantizar también que haya muy poco oxígeno dentro de la alpaca y protegerla contra la humedad, pues también aumentan su resistencia a compresión. El problema más grande de una alpaca cuando se utiliza de forma portante, sin ninguna estructura añadida, pues es la deformación por pandeo, ¿no? Como veis en ese ensayo de ahí, que es la esbeltez del muro. En cuanto al comportamiento térmico, pues conocemos que es una estructura tubular, que esa estructura tubular encapsula el aire mismo dentro de cada tallo, pero asimismo la pared de los tallos también es tubular y eso aumenta, digamos, su capacidad, su conductividad, disminuye su conductividad térmica, ¿no? Encapsulando el aire en pequeñas celdillas. Se conoce o se utiliza que la conductividad térmica tiene una conductividad térmica, que el valor de la conductividad térmica de una alpaca son 0,045 vatios metro Kelvin. Pero este valor es el dado por la FASBA, que es la Asociación Alemana de Construcción con Paja, que es uno de los primeros valores que se dio, pero realmente los valores son algo superiores, porque no es un material, digamos, que tenga 5, 6 o 10 centímetros, o 8 centímetros de espesor, sino que es un material que tiene 45 por 35 por 90 milímetros y hay que ensayarlo de otra manera y depende también mucho de su densidad. Aquí en este gráfico, que veis, esta tabla que veis aquí, no sé si veis el ratón, tenéis un poco una recolección de todas las publicaciones científicas que han publicado, que han medido la conductividad térmica de las alpacas en función de su densidad y en función también de la orientación, que esto es muy importante. No es lo mismo medir la conductividad térmica de una alpaca de forma perpendicular a las fibras, a cómo se colocan los tallos, que de forma paralela, ¿no? De forma también es importante decir que esta característica aislante del material, que a pesar de no ser 0,045, a lo mejor estamos en 0,06, 0,08, es un material muy aislante y el hecho de que tengamos 35 centímetros o 45 centímetros de espesor en función de cómo coloquemos la alpaca es un material tremendamente aislante, es decir, un material que nos va a dar una capacidad de aislamiento térmico muy grande. Pero eso también va en detrimento de la inercia térmica que podamos aportar a la edificación. Entonces, lo que se hace o se recomienda siempre para poder almacenar más este calor y aprovechar el propio calor que tenemos dentro de las edificaciones y garantizar también esa oscilación térmica que tenemos a lo largo del año y del día, es aumentar los revocos interiores con materiales que tengan más inercia térmica, como puede ser la cal o la arcilla, que podamos poner suelos macizos de cerámicos o de piedra y que hacer las fachadas sur, para el hemisferio norte, evidentemente, con materiales que puedan aportar más inercia térmica a la edificación. Esto es un estudio publicado en 2017 que analizan la conductividad térmica del material entero, compuesto en diferentes colocaciones, ¿no? En vertical, en perpendicular y en varias direcciones. Y se analiza en función de la densidad las diferentes conductividades térmicas que se alcanza. Estos serían los valores de la bibliografía que vimos antes y estos serían los valores medidos ya de las diferentes alpacas con diferentes densidades que se han hallado, ¿no? Entonces estaríamos, eso como os comentaba, para una densidad de entre 100 y 110 kilos metro cúbico, que sería lo óptimo para la construcción, estaríamos en una conductividad media de 0,07, 0,068, por ahí. Esta es una foto de una cámara termográfica que hizo la Universidad de Bath, en donde se desarrolló una empresa que luego os contaré, de módulos prefabricados de paja, que sería la de la derecha, comparado con una edificación convencional en el Reino Unido. Y como podéis ver, los colores más cálidos
son las los que se observan en la foto de la izquierda, que es la vivienda convencional. Es decir, que hay más transmisión de calor hacia el exterior, por tanto el material es menos aislante. En esta casa, como veis, la de la derecha, es una casa, como os dije, de módulos prefabricados de paja, que todos los cerramientos son de color azul, ¿no? Un color que evidentemente da la sensación de que la casa está muy bien aislada. Donde se pierde más calor serían las carpinterías. Bien, esto es algo que preocupa, la resistencia al fuego, a todas las personas que no conocen y no han oído hablar nunca de la construcción con pacas o balas de paja, y es la resistencia al fuego, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo en las charlas que doy. No es lo mismo quemar un papel, no es lo mismo quemar una brizna de paja que un listín telefónico ni que una alpaca, ¿no? Una bala que está comprimida a una densidad suficiente como para que el oxígeno no penetre, ¿no? O sea, hay que hacerlo a propósito para poder incendiar realmente una alpaca de una densidad de 110, 130 kilos metro cúbico. Los ensayos que se han hecho en todo el mundo, en diferentes años, incluso también en España, para la exposición de Zaragoza, que no sé si recordáis, un edificio que fue un edificio experimental y un edificio efímero que se diseñó, que se llamaba El Botijo, no sé si alguien se acuerda de esto, pues que también era de estructura de madera, paja empacada, o sea, eran alpacas y un revestimiento de arcilla por el exterior. Pues estos revestimientos, que son los que se protegen también a mayores la densidad, o sea, perdón, las alpacas que tienen gran densidad, pues permiten que un muro alcance como mínimo los 90 minutos. Ya alcanzó las 2 horas en varios casos, que no es lo necesario, pero sí que las alcanzó, entonces se puede decir que es un material que en cerramientos, incluso en estructural, se puede utilizar sin ningún problema. En cuanto al comportamiento acústico, se puede decir que, claro, 45 o 35 centímetros de una bala, de un material de paja, pues es un material muy aislante al ruido aéreo, alcanza un aislamiento al ruido aéreo medio de 52 decibelios, es decir, más o menos lo que alcanzan los 500 hercios, pero podéis ver ahí la curva, que es una curva muy, pues muy positiva, incluso a altas frecuencias, comparada con cualquier otro material que conocemos como un aislante acústico, ¿no? Más o menos los 100 milímetros, evidentemente, no 35 centímetros, alcanzan unos 40 decibelios. Bien, en cuanto a la protección a la humedad, pues es igual que el resto de las edificaciones, ¿no? Ningún material de construcción es decir, inocuo al agua ni a la humedad, entonces hay que protegerlo. Como decimos siempre, unas buenas botas y un buen sombrero. Y sobre todo en climas lluviosos como el que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Hay que poder colocar una sobrecimentación, que es esta foto que tenéis arriba, que es, aparte de la cimentación en la que carga la estructura, pues hay que colocar un material que sea resistente a la humedad, que eleve las alpacas que están en el suelo, que están la primera hilada de alpacas, que sería el cerramiento del muro, o bien si es la estructura. Con un material, una lámina impermeabilizante para evitar la capilaridad, los revestimientos transpirables, higroscópicos, que permiten la transpiración y permitir que también se seque la edificación durante la construcción, ¿no? Protegiéndola. Pues las salpicaduras con vierteaguas, con los sobrecimientos y los aleros en el tejado, para evitar que haya humedad por escorrentía y que se asienten en los muros. Y pues con lo que dije anteriormente, ¿no? Ventilar y secar antes de cerrar la obra. En cuanto al impacto ambiental, hay un estudio, bueno, hay muchos estudios, pero uno de ellos que me pareció interesante exponer aquí hoy es una comparación de 2 soluciones constructivas, de 2 muros realmente. Uno sería un ladrillo hueco y un aislamiento de EPS. Que más o menos tienen, lo que compararon es la misma dimensión, más o menos la misma dimensión de muro, pero que tuviera también la misma transmitancia térmica total del muro. Y el impacto ambiental, como veis, de la construcción con paja, que sería Strawberry Wall, que está aquí y es esta de aquí. La total es negativa, es decir, el Global Warming Potential sería negativo, es decir, menos 50
kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado, comparativamente con la solución de ladrillo aislado con un EPS estaría pues, en los 60 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado, ¿no? Esto nos da un índice de que, bueno, aparte de todas las ventajas que puede tener como material a nivel térmico, acústico, material higroscópico, natural, pues la huella de carbono pues es negativa, es tremendamente positiva y es un material muy idóneo para construir y evitar el impacto ambiental, ¿no? En cuanto a los aspectos legales, bueno, pues esto es un poco lo que siempre pregunta todo el mundo. ¿Se puede construir con paja sin ningún tipo de problema? ¿Me lo van a asegurar? ¿Me va a dar el banco la hipoteca si construyo con paja porque luego esto se me va a incendiar? Bueno, hay millones de preguntas que la gente se hace, o por lo menos hacía hace 10 años. Ahora yo creo que está muchísimo más generalizado esta construcción, que todo el mundo conoce a alguien o ha visto en una publicación en la tele que edificios que se han hecho con este material. Hay normativas, no en España, en España se utilizan pues este libro que tenéis ahí, que se hizo en el 2017 en conjunto con Francia, con la red de construcción francesa. Son unas reglas profesionales de construcción que son como pues, un manual técnico que te dice de buenas prácticas, ¿no? De cómo ejecutar determinadas soluciones constructivas, de cómo hacer detalles para evitar problemas en obra, pero no es una normativa, pero sí las hay. En Estados Unidos hay 2 normativas, en Alemania también, lo único que en Alemania no permite la normativa explícitamente la construcción en estructura autoportante, aunque sí que se han hecho edificios autoportantes en Alemania, ¿no? Porque realmente el que firma la edificación, el que firma el edificio es un arquitecto que se hace responsable y que justifica con medios técnicos por qué decide hacer esa edificación, ¿no? Y bueno, pues el proceso de legalización de cualquier vivienda es como cualquier otra, o sea, de una vivienda con paja, pues es como cualquier otra vivienda. Es decir, tú tienes diferentes materiales y justificas con una ficha técnica. En este caso se justifica con los diferentes ensayos que hay publicados y las características técnicas del material, que hoy en día son ampliamente conocidas, y no habría ningún problema para construir una edificación con este material. En cuanto a los sistemas constructivos, iríanse un poco rápido, hay muchísimos y yo creo que cada vez hay más porque, bueno, pues como es un material nuevo, innovador, pues todo el mundo puede hacer variaciones de los diferentes sistemas. Este es el primero que salió, pues que surgió en Nebraska, donde no había nada más que trigo, o sea, que había plantaciones de cereal, no había ni piedra, ni había ni madera, no había absolutamente nada, y entonces pues decidieron apilarlas como si fueran ladrillos y vieron que allí se dormía calentito y dijeron, pues con esto vamos a construir. Y así surgió el sistema autoportante o portante o Nebraska, que simplemente es apilar las alpacas, los ladrillos estos gigantes como en los muros, cruzándolos y estabilizándolos, por ejemplo, con este esquinero. Se cosen también en las esquinas, se colocan una especie de costuras o de anclajes para que no se muevan, que realmente lo único que hace es estabilizar los muros, no es estructural ninguno de estos anclajes bueno, atados que pueden tener estos muros, y la recomendación que se hace es que estos muros no estén comprimidos, que las alpacas no estén puestas a compresión, porque si no es cuando empiezan a salir barrigas en los muros, cuando empiezan a haber desplomes o problemas, ¿no? Tienen que estar atados pero sin estar comprimidos entre sí, y luego se coloca la cubierta que va a comprimir. Entonces lo que se hace es una precompresión para que eso no modifique o no tarde mucho en asentarse, se hace una precompresión de todos estos muros y luego se carga la cubierta de forma posterior. Esto sería una variante del sistema portante, que es bañar en cal las alpacas para que aumenten su resistencia, evidentemente, y también para garantizar el carácter ignífugo, ¿vale? Que con un revestimiento sería suficiente. No es necesario, pero bueno, cuando hace muchos años pues empezaron a haber diferentes soluciones que parecieron más o menos atractivas en función del lugar, ¿no? Este es el sistema CAT que diseñó un arquitecto holandés que se llama Ton Riven. Es Cellule Under Tension, que sería como células bajo tensión, que sería una especie de híbrido del sistema portante, porque sí que no tiene una estructura de madera
que no es portante la estructura de madera de forma independiente, no podría resistir del peso de la cubierta, pero que sí entra en carga de forma solidaria con las alpacas, ¿no? Con las balas de paja. Entonces son diferentes tableros de forma vertical que se ponen a lo largo de... O sea, entre dos alpacas, es decir, esta línea separado aproximadamente 90 centímetros, se mete una en el medio y se les hacen unas hendiduras en la parte superior y se meten otros como pequeños rastreles que también entran en carga, ¿no? Entonces toda esta estructura está más reforzada y es solidaria. Hay más variantes del sistema CAT. Esta también además utiliza las primeras hiladas de las pacas, están como prerrevocadas en arcilla con una especie de barbotina, para eso, para aumentar la capacidad resistente y para evitar la humedad en las primeras hiladas sobre todo. Y bueno, pues es más resistente, más estanca, pero también tiene el inconveniente de que aumenta la dificultad en la ejecución. Este es el sistema más extendido, que es la forma en que las alpacas forman parte de una edificación, es como si fueran el muro, ¿no? Como si fueran los ladrillos y el aislante térmico, aunque fundamentalmente es un aislamiento térmico. Es el de relleno del cerramiento y la estructura portante es completamente exenta a él. Es decir, pueden estar formando parte o no de la misma, estar alineadas o no con el cerramiento, como vemos ahí en esta sección, en esta planta, que se pueden ver los diferentes postes o vigas que se ejecutan de forma exenta o dentro del mismo cerramiento de alpacas, ¿no? O incluso haciendo como pilares aislados en sí mismos, ¿no? Esta es la forma más extendida, quizás porque está más fácil. Se puede construir la estructura de madera, se puede construir en la cubierta, se queda protegida la edificación y después se ejecutan los cerramientos con las alpacas. En este caso sí que depende de la condición o de la elección del sistema, sí que tendríamos que colocar las alpacas a presión contra la estructura de madera. Es lo más recomendable, y atar este material para evitar ningún tipo de problema. Por ejemplo aquí, ¿no? Como veis aquí, que se colocan a presión las alpacas contra la estructura de madera, que se anclan o que se colocan de diferentes formas para que entre todo de forma un poco más solidaria, aunque realmente la estructura de madera es la que resiste del peso de la cubierta. Este es un sistema GREB, es un sistema que vino de Canadá y que aquí en Europa entró por Francia y que es muy, muy utilizado en este país, y son un sistema de entramado ligero, que se utilizan siempre las mismas escuadrillas, y que las alpacas se colocan entre el entramado, dentro del mismo entramado, que es como un cajón, y se van revocando como si fuera un revoco, como si fuera una tapia, ¿no? Se va subiendo el encofrado y se va revocando con un material, normalmente es un material mineral a base de cal hidráulica. Y quedan revocadas las alpacas, se meten, se revocan y van subiendo el aislamiento y el encofrado para ejecutar ese revoco. Este también es un sistema que ha penetrado bastante aquí en Europa, que es forrar las viviendas por el exterior con alpacas. Pues es un sistema muy, muy eficiente a nivel térmico, evidentemente, porque aparte de tener el edificio existente, que ya se supone que tiene un aislamiento térmico, si le metemos unos 35 centímetros de balas de paja por el exterior, pues ya es un edificio tremendamente eficiente, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Pues bueno, que hay que hacer una sobrecimentación por el exterior, hay que anclar todas estas alpacas contra el muro existente. Como vemos aquí, los cajones de las ventanas tienen que sobresalir ese espesor, con lo cual hay que rediseñar todo este conjunto, y lo mismo con los aleros de la cubierta, ¿no? Esa es un poco la dificultad, pero bueno, quedaría, como veis aquí, esto es durante el revoco del exterior, y este sería el acabado que han diseñado con un acabado de madera, de tabla de madera. Bien, los módulos prefabricados es lo más innovador que ha surgido en los últimos años. Esta es una empresa que sale de una spin-off de la Universidad de Bath en el Reino Unido y que se llama Modcel, que ha edificado muchísimos urbanizaciones, edificios singulares, edificios públicos. Bueno, pues tiene muchísima actividad y muchísimos edificios construidos
os va a ver, ¿no? Y podéis verlo en esta página web. Son sistemas que simplemente prefabrican la estructura y permiten construir de forma modular, rápida, sencilla y muy eficiente, evidentemente con los diseños que son pues, variables, ¿no? En función de cada edificación. Lo mismo pasa con esta empresa eslovaca, EcoCocon. Pues exactamente lo mismo, visitáis la página web y el producto pues es un producto comercial, ¿no? Que aparece el coeficiente de aislamiento térmico, el acústico, resistencia al fuego, la densidad, todo el material y diferentes edificios construidos que tienen un aspecto como podría tener cualquier otro, ¿no? Con cualquier otro material. Esta es una empresa de Valencia que también pues tiene un montón de edificios construidos en esa zona, fundamentalmente utilizan paja de arroz. Como sabéis, en la zona pues hay un montón de vamos a decirlo, de subproducto, pero que mucho de él se quema y entonces esta es una forma también de aprovecharlo y de generar otra economía a raíz de un subproducto de la agricultura. Pues también tiene muchísimos edificios construidos de muchas tipologías y podéis ver también un poco las características de los módulos que colocan. Lo mismo esta empresa Balabox, son elementos más pequeños, y Econhouse, que también está en España, ¿no? En cuanto a los detalles y soluciones, pues nada, contaros un poquito brevemente con los diferentes sistemas constructivos, siempre lo que hay que tener en cuenta, que se pueden hacer de diferentes formas, ya sea de piedra, de bloque, de ladrillo, de termoarcilla, pero es necesario colocar un sobrecimiento para evitar que la alpaca esté en contacto con el terreno. Que las puertas y ventanas pues son un desafío siempre en una construcción, hay que tener mucho cuidado como de rematar la alpaca contra la madera o contra la estructura que vaya a formar esa ventana, que hay que sellar, que hay que hacer continuos estos revestimientos y permitir que esto no sea un punto débil de la edificación, como pasa en todos los edificios de cualquier otro material, ¿no? Esto es lo que se hablaba de la estabilización de muros, tanto cuando es en relleno como cuando es autoportante, como es la foto de la izquierda, ¿no? Se colocan unas barras en el interior que lo único que hacen es coser, no tienen ningún efecto estructural, o por el exterior, como se ve aquí, pues unas cañas atadas para estabilizar. Esto es una cuestión de esbeltez, no tiene mayor labor que esa. En cuanto al cuncho perimetral, bueno, pues encima de cada muro, antes de que apoye la cubierta, tenemos que poner un durmiente, un cuncho perimetral, que es como se denomina en este tipo de construcciones, que es un cajón de madera que ata, digamos, la parte superior del muro, pero que puede ser de cualquier otro material, y que garantice que el reparto del peso de la cubierta sea uniforme y de forma vertical para evitar empujes horizontales. En cuanto a la compresión y el amarre de los muros, pues lo mismo, o sea, si vamos a construir de forma, si las alpacas son portantes, pues tenemos que hacer una compresión para evitar que cuando apoyemos a la cubierta este material descienda, porque es flexible, ¿no? Y baje, entonces se hace una precompresión, el muro gana muchísima más resistencia y evitamos este asiento del material y los problemas que pueda dar por asientos diferenciales, ¿no? Entonces se comprimen y se amarran, ¿no? Esto es un tensor de la izquierda con una máquina flejadora, que lo conocéis, que se utiliza en muchos sitios, como en camiones, para atar la carga y demás. Y esto es otro tipo de amarre, que eso sí que se deja embebido, este se retiraría. Otro tensor ratchet, en el mismo sentido, cuando se utiliza, por ejemplo, una estructura exenta, ¿no? con vigas y pilares, también se comprimen para que entren, digamos, de forma solidaria y no haya huecos, no haya problemas de puentes fónicos ni acústicos. Entonces se comprime y por ejemplo, esto sería se coloca una tabla en la parte superior, se calcula un poco la densidad, en función de la densidad de las alpacas que se utilizaron, pues cuánto más o menos va a asentar. Estos son unos gatos hidráulicos, se bajan y la última hilada, que esto aún conserva esta deformación, se quita este material y se coloca la última hilada de alpacas contra la viga superior. En cuanto a las instalaciones, pues normalmente se hace de forma interior, se puede colocar un trasdosado,
pero bueno, se hace de la misma manera. Lo que pasa que los anclajes, por ejemplo, de las cajas de electricidad, pues serían un poco diferentes. Hay algunas estacas, hay, bueno, otros materiales que permiten introducir y agarrar eso a las alpacas, que son muy densas. Esto sería, por ejemplo, pues cómo se ancla una tubería para un muro radiante. Estos serían los revestimientos exteriores o interiores que hay que dar, que tanto se pueden hacer de forma manual como proyectados, ¿no? De forma profesional, tanto si son de cal como de arcilla. No se recomienda utilizar el cemento, evidentemente, porque es menos permeable al vapor de agua y siempre hay que garantizar que si queda algo de humedad retenida en la alpaca pueda salir hacia el exterior. Y esto es algo habitual de todas las edificaciones con paja, que se coloca un poco para demostrar que realmente dentro de los muros, que no se puede intuir, dependiendo de cada edificación, no se puede intuir que ahí hay una alpaca o hay otro cualquier material, pues se coloca pues una ventana con un material translúcido que deja ver a través y se le conoce como la ventana de la verdad, ¿no? Para decir, aquí sí, esta casa está hecha con paja. Y estos son 4 edificaciones diferentes en diferentes puntos de Europa, 2 en España y una en Suiza y otra en Austria, que son edificios pasivos, que están catalogados como un edificio pasivo. En este caso el hotel de Suiza es un hotel de los Alpes, que está construido con big bales, con alpacas de gran formato. Lo hizo un arquitecto suizo que a mí pues, me parece muy recomendable también que podáis visitar su web, que se llama Bernhard Schmidt, Atelier Bernhard Schmidt. Los enlaces están aquí, os paso si queréis la PPT en PDF y podéis acceder. Que ha hecho, de hecho, las pruebas de compresión in situ para ver que esto realmente iba a resistir con el peso de la cubierta. Aunque parece la foto pequeña, es un hotel bastante grande. Esta es una vivienda en Mallorca que se hizo con una estructura de madera, de CLT, exactamente igual que esta, y forrando con las alpacas por el exterior, ¿no? Pues aquí parece una vivienda, digamos, tradicional de la zona, ¿no? De Mallorca, y esto es una vivienda completamente moderna. Ya veis que las dos son el mismo sistema constructivo y las dos son casas pasivas. Y esto es la S House, que también es un edificio que se construyó pues, en un proyecto, un poco con un proyecto demostrativo de lo que se podía hacer con alpacas. Está en el sur de Austria y también es un edificio pasivo. Bueno, pues también es un edificio más grande con un afán más demostrador que otra cosa, ¿no? Y unas pequeñas referencias. Como sabéis, existe una red de construcción con paja nacional que está en este enlace. Que tiene muchísimo movimiento, que no es una red profesional, sino más bien es una red de afines y que recomiendan a diferentes empresas o profesionales si tenéis alguna duda o queréis hacer algún tipo de consulta o lo que sea. Lo mismo a nivel europeo, ¿no? European Straw Building Association. En ese enlace, libros para mí es un referente y muchas de las fotos que he utilizado aquí es el libro de Ricky Nitskin y Maren Termens, de la editorial Ecohabitar, una guía para constructores. Autoconstructora es un libro muy sencillo, dirigido a personas sin formación académica sobre edificación, pero que trae un montón de recursos para aprender sobre este sistema constructivo. Manual de construcción con fardos de paja del doctor Gernot Minke, alemán, como sabéis, un profesor ya retirado, investigador e ingeniero de la Universidad de Kassel, de Alemania, que tiene muchísimas publicaciones sobre fardos de paja y diferentes materiales, un poco de low-tech, la edificación low-tech, la arquitectura low-tech y materiales naturales, ¿no? Hay 2 documentales alemanes también, uno de hace 12, 13 años, que se llama Paja Mental en alemán, de la editorial Ecohabitar, y luego reeditaron 10 años después, las mismas personas hicieron el seguimiento de cómo esas edificaciones que habían grabado en este documental de hace 10 años atrás, cómo seguían en la actualidad, ¿no? Que es Construcción moderna con balas de paja, Paja Mental 2, del misma editorial y del mismo autor. Os recomiendo, si os apetece aprender más y estar en contacto con gente que construya con paja, y tanto profesionales como interesados, se da en Covarrubias, en Burgos, este mes, del 26 al 29, el 6º encuentro de la red de construcción con paja, que es muy recomendable asistir.
y bueno, pues que está ahí al alcance de todos y es dentro de muy poquito. Y con esto nada más. No sé si aún estáis ahí o os habéis quedado dormidos. Seguimos. No, la verdad Seguimos. que ha estado súper interesante, Carolina. A mí particularmente me ha gustado mucho. Más le estaba diciendo a Alberto que yo soy ingeniero agrónomo, entonces todo esto como que me mola especialmente, ¿no? Pero por mi parte ha sido muy interesante. A ver, más opiniones. No, yo solo que, antes de que comentéis, yo solo quería decir eso, que nuestra idea dentro de las píldoras quisimos pues aportar algo distinto, ¿no? Siempre estamos hablando que si cementos, que si economía circular, que se aprovecha de un residuo y tal, y dijimos, ¿cómo podemos aportar algo distinto a estas píldoras? Y aprovechando la experiencia de Carolina en bioconstrucción y en materiales naturales, pues se lo propuse y eso, pues así fue esa fue un poco la idea y la verdad es que a mí me pareció súper interesante. Porque yo personalmente no tengo ni idea de bioconstrucción. De hecho, puedo soltar la coletilla, Carolina. Hay una asociación que se llama Asociación Espiga, que es la Asociación Galega para Bioconstrucción, de la que ella es colaboradora muy activa, que es muy interesante y a mí personalmente me ha roto o me ha desmontado algunos tabúes que yo creo que todos los que somos más de otro campo me los ha roto y me los ha rebatido de forma muy, muy interesante, con lo cual os recomiendo que abráis un poco las miras a nivel de la bioconstrucción porque es mucho más interesante de lo que a priori desde fuera puede parecer. Y espero vuestras opiniones, sobre todo la de Manuel. Estoy impaciente. Iba a dejar a Ana porque Ana hace unas preguntas mucho más inteligentes. No te dejamos a ti, Manuel. No, yo quería preguntar, no, oye, interesantísimo, ¿eh? Yo tengo que decirte que yo estaba buscando aquí una referencia que tenía porque yo estuve en Burdeos, en el Museo de Arte Contemporáneo hace unos años y tenía una exposición sobre bioconstrucción, o sea que no es mi primer contacto con la bioconstrucción, ¿no? Y esto de las fibras y tal, ¿qué longitud tienen las fibras? O sea, ¿se cortan todas a una misma longitud? ¿O es como sale de la siega? ¿O cómo es eso? La empacadora dobla y corta, hace así, track, track. O sea, la fibra es alargada, entonces la dobla y la pliega. Entonces, un lado de la alpaca está cortado y el otro lado de la alpaca está plegado. ¿Vale? Puede haber fibras a lo mejor más cortas que se saquen. De hecho, es una actividad que se le llama peinar los muros, que es, digamos, cortarlos con una cortacésped, vamos, habitual. Se cortan superficialmente, se cepilla un poco el muro para desprender todas esas espigas que puedan caer y luego pues ya se revoca y ya se remata el muro, ¿no? Porque eso sería el material que sí que puede prender, pero normalmente está doblado y cortado y prensado, de forma que eso no es fácil soltarlo. No sé si alguna vez habéis cogido alguna alpaca, no sé si le llamáis ni siquiera alpaca, fardos, balas de paja, porque es que no hay cada lugar, ¿no? Pacas. Las pacas, muy bien, pues una paca bien prensada, o sea, con una empacadora industrial y con una densidad, bueno, pues es un material, bueno, rígido, pesado, resistente, es decir, no parece una cosa que se desmorone y que te dé susto, ¿no? Eso, perdona mi ignorancia, ¿eh? Sí. ¿Eso qué va? ¿La cosechadora recoge el grano? A ver, si no, Cristina, tú que tienes conocimiento. Coño, Manuel, es que parece que vives en Madrid. Calla, que me metes en un aprieto que hace muchísimo que salí de la universidad. Nosotros cereal, nada, algo de maíz ahí hacia vosotros y poco más. Entonces eso va recogiendo el trigo, la cebada, no sé, eso no tengo ni idea. Y a la vez va haciendo las alpacas estas. Pues no tengo muy claro cómo se hace eso, ¿eh? Me acabas de pillar vilmente, porque no sé muy bien cuál es el proceso normal. Yo sé que la paja que se empaca no tiene el grano, no tiene el trigo, porque es lo que tienes que sacar, es lo que se aprovecha realmente. Claro. O sea, se hace la siega y luego se hace como, bueno, aquí se hacía tradicionalmente la malla, que se quitaba ¿no? Se quitaba el grano para hacer la harina. Entonces, yo no sé en qué momento se hace una cosa o se hace la otra, no te lo puedo decir. Yo sé que lo que se empaca no tiene el cereal, o sea, lo que se hace para la harina, lo que se utiliza para hacer la harina. La espiga no la tiene. Sí, primero se quita el grano, que hace 20 años que salí de la universidad.
Primero se quita el grano y una vez que tienes ya la chicha, lo que se come, ya luego pues queda pues lo que acaba siendo las pacas. Claro, yo tenía interés en ver un poco cómo se hacían, cómo el procesado. Y luego era el precio de una casa de estas en comparación con una casa de ladrillo. Siempre viene esa pregunta, siempre, toda la vida. Toda la vida es el precio. ¿Cuánto me sale esto? ¿Yo cuánto me puedo hacer mi casa? Bueno, pues lo mismo que decirte, ¿cuánto me cuesta un coche? Pues, ¿cuál? Híbrido, grande, pequeño, familiar, tal. Esto es un Tesla. Esto puede ser lo que tú quieras que sea. Es decir, esto solamente es el cerramiento de una casa. La estructura, la cimentación, el tejado, las carpinterías, las instalaciones, todo el material de revestimiento que tú pongas es lo más gordo. Es decir, el cerramiento compite con, en vez de utilizar ladrillo, aislante térmico y ladrillo o cualquier otra solución constructiva, pues le metes una alpaca. Entonces, ahí es el primer ahorro, porque normalmente tú no puedes comprar un aislante térmico de 45 centímetros de espesor ni de 35 centímetros de espesor. Eso no lo puedes. Si lo compras en el mercado es carísimo. Entonces, no, es un material que de forma natural te da un aislamiento térmico brutal porque ya tiene este espesor y porque es todo aislante. Pero realmente si tú puedes hacer una casa mucho más económica con materiales convencionales, pero a lo mejor no está tan bien aislado. Entonces, el primer ahorro es eso, por tener un material muy aislante comparado con otros que te saldría muy caro colocar, y el segundo ahorro es que tienes una casa tremendamente eficiente. Este es de todos modos, puedes hacer la casa que te dé la gana, es decir, va a depender mucho. Hay un trabajo de una chica que hizo en la Universidad Politécnica de Valencia, un trabajo sobre una comparativa, creo que es un fin de grado, una comparativa entre dos edificaciones exactamente idénticas, una realizada con materiales convencionales, una cimentación, bueno, la cimentación en los dos casos era la misma, unos muros de ladrillo aislados, y uno de balas de paja con el mismo tipo de cubierta y demás. Y lo comparó y tiene un ahorro, pues no me acuerdo, de 2.000, 3.000 euros en el presupuesto total, y lo que pasa que el ahorro venía sobre todo en la eficiencia energética, ¿no? en cuánto te ahorrabas en calefacción, en la instalación. Puedo mandarte el enlace sin ningún problema a ese trabajo y le puedes echar un vistazo, pero va a depender mucho pues, de los metros de la edificación, de las calidades de los materiales que vayas a utilizar, del tipo de cubierta. Es decir, si tú comparas dos cosas exactamente iguales, el material en donde te ahorras es en el cerramiento. Bueno, si quieres utilizarlo para aislar el tejado también lo puedes hacer, evidentemente. Pero claro, va a depender mucho. Y si lo haces con madera o si lo haces con otro tipo de estructura, si es una estructura exenta, si es una estructura portante, es decir, claro, depende muchísimo. Lo único que sabes es que una alpaca, pues hasta donde yo sé, puesta en obra, industrializada, te valía 3 euros la alpaca. Vale. Y claro, 3 euros son 90 centímetros por 45 por 35. Vale, gracias. Seguiría preguntando, pero no quiero acaparar. Elena Blanco. Pues nada, oye Carolina, felicitarte por la presentación. La verdad es que me he incorporado tarde a 1:30 y no he visto el comienzo. Bueno, yo estoy en la Universidad de Cantabria, ¿vale? En la Escuela de Caminos, y lo de que me une al tema de las pajas es más por interés personal que porque me dedico a investigar sobre esto. Porque coincidió cuando estabas en la presentación, que justo salió la foto de Cantabria. Y claro, yo hace 15 o 17 años me fui un día a trabajar al pueblo de Llanos de Penagos, donde están las casas de paja, ¿sabes? Porque bueno, pues sí, amigos que se habían hecho ahí casas, pues... Y conoces a Óscar, supongo. Sí, bueno, un poco de... Es también amigo de otros amigos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues organizaban todos los veranos jornadas, pues para hacer un poco de trabajo colaborativo y también una charla. Y fui un día ahí, pues a echar reboco de cal, básicamente. Y nada, me surgía la duda, que igual has comentado al principio, me lo he perdido, todo el tema un poco legal, es decir, el Código Técnico de Edificación, digamos, permite esta tipología constructiva. ¿Es posible que un arquitecto haga un proyecto sobre esto y te den una licencia de obra y permisos municipales, etcétera? ¿O está todo un poco ambiguo? ¿O estas casas al final se tienen que dar de alta como, yo qué sé, casa de aperos de labranza o cosas así? Pues no sé si preguntártelo, responderte a la gallega o a la española normal. Depende. O sea, no está regulado, pero tampoco está regulada la construcción con tierra. Y anda que no tenemos construcción con tierra en España, muchísimo. Es decir, el material
por sí no está regulado, no está recogido en ninguna normativa, pero es que hay muchísimos materiales que no lo están también y que se utilizan de forma diaria. O sea, hay un montón de tecnología, pues los materiales que saben, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba, ya hace muchísimos años, lo innovador era el termochip, aquel tan recurrente, ¿no? Pues un sándwich de un aislamiento y 2 tablas de madera, que yo no estaba regulado, pero había una ficha técnica que te ayudaba a decir, pues este material tiene estas características, se tiene que colocar de esta forma, térmico, acústico, estabilidad, además, pues que te daban la fiabilidad para utilizarlo. En este caso es igual, un arquitecto puede firmar cualquier tipo de edificación que se utilice fardos de paja para construir, tanto como aislante térmico como de forma autoportante. ¿Cómo hace eso? Pues recurriendo a todas las normativas. Bueno, las normativas internacionales que hay varios códigos en Estados Unidos, hay un código creo que en Eslovaquia o Bielorrusia, hay una normativa alemana y hay un libro de buenas prácticas que reunió a todos los especialistas y profesionales de toda Europa, la red de construcción con paja francesa, en el que también participó la española. Es un libro que puedes comprar desde la editorial Ecohabitar, y se llama Las reglas técnicas de la construcción con paja y que te da todos los datos técnicos necesarios para que tú puedas firmar un proyecto sin ningún tipo de problemas, porque al fin y al cabo pues hay ensayos al fuego que tú puedes adjuntar a un proyecto de ejecución, hay conductividad térmica que tú puedes decir esto se mide y da tanto, hay la resistencia a compresión, es decir, hoy en día no hay ningún problema para que un arquitecto o una arquitecta solvente puedan confirmar que ese material se puede utilizar sin ningún tipo de problema en una edificación. Hay casas aseguradas, hay casas con hipotecas a nivel estatal, se construyen muchísimas casas de construcción con paja, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como a nivel mundial. Es decir, una arquitecta muy famosa que empezó con una empresa muy antigua en Reino Unido, una de las primeras, que es arquitecta y carpintera, que se llama Barbara Jones, de Amazon Nails, que ahora ya no existe, que es de Stroh & Co. La empresa actual pues dijo que hace 10 años se construían en el mundo 1000 casas de paja al día. Así que bueno, es una barbaridad esta cosa de la paja. Pues nada, pues muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Elena. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Ana, que te vemos en primera plana. Muy buenas. No, es que estoy quitando el audio porque como seguimos con obras en el instituto y ya están acabando, hay mucho más ruido que habitualmente. Entonces Eso, estoy intentando... eso parece el Escorial ya, ¿eh? Pero que ya vamos a acabar, prometido. Ya veréis cómo para septiembre lo tenemos Eso esto que vais a alucinar. La jornada, ojo, Por eso, no os preocupéis. Bueno, pues primero antes de felicitarte por la presentación, Carolina, me parece muy interesante. A mí sí me interesa la parte de fibras, porque yo sé que trabajo con fibras naturales y vegetales. Y bueno, pues ahí tengo una pregunta que probablemente te pueda hacer. Ahora, en líneas generales, me gustaría preguntarte por los acabados, porque he visto en alguna de las diferentes fotos que has ido presentando, pues lógicamente en función de dónde están, pues hay diferentes acabados. Un poco los acabados que más, si son todos, hay buena compatibilidad de la paja con cualquier tipo de acabado. ¿Conoces algún caso en el que realmente algún otro acabado no sea el más adecuado? Digo también porque ya sabes que todo el tema de los acabados también influye mucho en los temas de eficiencia energética. Entonces, un poco va por ahí mi pregunta. Bueno, no solamente la eficiencia energética, como dije, también influyen en la resistencia a compresión que puede tener, ¿no? Trabaja de forma solidaria el revestimiento. Los revestimientos más compatibles son los que son permeables, pero puedes poner cualquier tipo de revestimiento. Aquí hay una edificación que es una casa rural de paja que está en Órdenes, en Coruña, que proyectaron un mortero de cemento y ahí está, en pie, con un montón de visitantes, o sea, que aloja gente y está bien construida, no tiene ningún problema. Simplemente que se recomienda que sea permeable. Los más utilizados a nivel mundial son los de arcilla y los de cal para el exterior, si son climas lluviosos. La única compatibilidad que pueda haber es en el segundo acabado. Si tú utilizas un mortero de arcilla, por ejemplo, que claro, los morteros, te das cuenta que para enrasar ese muro que está muy orgánico y muy poco nivelado, pues te vas a unos revestimientos de 5 centímetros de espesor, como mínimo.
Entonces, claro, tú tienes que dejar que eso tire y luego pues meter un acabado, que normalmente se colocan unas tablillas para poder enrasar ese último acabado cuando quieres hacer algo más profesional, unas tablillas en el exterior y reglear ese acabado. Entonces, hay que dejar secar el primero para poder colocar el final. Y normalmente puede haber algunas incompatibilidades de algunos materiales sobre otros, pero es más el primer acabado que con la paja. La paja no tiene ningún tipo de problema. Se recomienda siempre que sea un material lo más permeable al vapor de agua, como ya te dije, y depende del lugar donde esté, pues si es un revestimiento de arcilla, que pueda tener diferentes aditivos para que aguante mejor o peor la humedad o la erosión. Y si es uno de cal, pues ya no creo que te tenga que contar yo nada sobre este tema. Es decir, pues un revestimiento adecuado para el clima exterior y que resista pues, la intemperie, ¿no? En general, en Alemania, pues, en Alemania y en el Reino Unido también se utiliza colocar un mortero de protección, siempre para sellar y proteger tanto la humedad, reducir el oxígeno que hay en el muro y acabarlo con madera. Pues poner un entramado por fuera o hacer tanto pegado como una fachada ventilada. De piedra también, es decir, eso no hay ningún problema. Pero bueno, en general, las fachadas, pues como habíamos visto, el mod shell, que son los prefabricados, que es un poco la estética más moderna que hay, pues son acabados de un mortero mineral, enrasado y fratasado, como puede haber cualquier otra fachada. Y muchas veces se utilizan fibras, sí, fibras de cáñamo, la cañamiza o fibras de la misma paja cortada que se sale de la obra, pues la trituran y la meten en el revestimiento que utilicen en el exterior. No sé si te he ayudado. Sí, perfecto, no, perfecto. Muchísimas gracias, sí, fenomenal. Muchas gracias, Carolina. Pues y me encantaría, perdona, voy a meter una cuña, me encantaría poder hacer algún mortero o hacer alguna investigación contigo de morteros con fibras vegetales. Pues me encantará, Yo encantada. Muy bien, genial. Estamos fuera de tiempo, pero yo tengo dos preguntas muy breves, Carolina. ¿Y esto qué le parece al Allianz de turno, al Mafre, al Santa Lucía? Quiero decir, tú vas a llamar, oye, me he hecho una casa, quiero asegurarla, pero es una casa con estas características. ¿No te piden un dineral por asegurar una casa así? Hoy en día no. Hace 15 años, 20 años a lo mejor, pero hoy en día no. Antes tenían más problemas para asegurar una casa de madera que de paja. Y eso te lo digo hace 10 años, por gente que venía a la asociación. Bueno, yo formé parte también de la red de construcción con paja a nivel estatal y decían que había más problemas para asegurar una casa solamente de madera que una casa de paja. Y hoy en día ya está completamente... Es muy conocido, es decir, sale en la prensa cada 2x3 esto. Y está más que contrastado, que es eficiente, que es un material seguro, que tiene una resistencia al fuego, como habéis visto. O sea, los ensayos los paran a los 60 minutos, pero es que han llegado a 2 horas. Ya. Vale, y una segunda pregunta. ¿Se ha probado para otro tipo de infraestructuras que no sea edificación? Como por ejemplo... O sea, yo que sé, un túnel, por ejemplo. No, que yo sepa, no. O sea, solamente... Algún muro de contención, me suena que sí. Algún edificio, bueno, edificios públicos sí, pero claro, siempre es edificación. Edificios singulares desconozco. No me suena. Algún cerramiento, a lo mejor de alguna parcela, pero no como algo, obra civil o algo así más complejo, creo que no. Vale. Muy bien, pues ¿Algún Alberto, comentario más? No, yo nada. Si hay alguien más que quiere decir algo, ¿alguien quiere pues... comentar a alguien más? Si no, ya vamos a intentar ir cerrando por respetar vuestro tiempo. Daros las gracias a todos. Eso es, muchas por haber gracias. asistido. Elena, Bueno, gracias. todo esto se va a grabar, ¿vale? Que no sé si estabas tú, vamos a grabar todas las Bien, píldoras, perfecto. o Bien. sea que podéis verla en su totalidad y distribuirla en vuestras entidades, ¿vale? Perfecto. Oye, pues muchas gracias por organizar este evento. A todos Gracias a vosotros. vosotros. A vosotros por asistir, gracias. La siguiente es el 2 Gracias. de junio y creo que la imparte ArcelorMittal, ¿vale? O sea que daremos la matraca para que volváis a repetir con nosotros. Venga, Ya está. muchas Muy bien. gracias. Muchas Chao. gracias a A todos. Un saludo, vosotros, que vaya buen bien. día. chao, abur. Chao.